El Poder Ejecutivo dio a conocer este miércoles una serie de medidas específicas de apoyo a empresas del litoral para paliar los efectos que viene provocando la diferencia cambiaria con Argentina. El paquete incluye la posibilidad de descuentos para los clientes en la compra de combustibles y productos en farmacias, rebajas para las empresas en las tarifas de UTE y OCE, concretamente para comercios de la zona, y subsidios para la contratación de personal. Había un reclamo insistente desde hace varios meses de gremiales de comerciantes y otras firmas del lugar que están sufriendo especialmente la baja en las ventas por la cantidad de gente que cruza a hacer sus compras a la República Argentina. También el Frente Amplio demandó este lunes una política más activa del gobierno en la frontera. No podemos permanecer pasivos ante la gravedad de la coyuntura existente que comenzó a provocar la salida de compatriotas hacia otros países y que nos retrotrae hacia el lejano 2002 que no queremos volver a padecer, decía textualmente una declaración de legisladores de la coalición de izquierdas antes de que el Poder Ejecutivo hiciera sus anuncios. ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cómo son evaluadas desde los departamentos afectados? Les proponemos dos enfoques en los próximos minutos. Primero estamos con la diputada del Frente Amplio por Paysandú, Cecilia Botino, que preside la Comisión de Frontera Uruguay-Argentina en la Cámara de Representantes. Diputado Botino, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la comunicación. En esta declaración del lunes, el Frente Amplio compara la situación que se vive hoy en el litoral con la crisis de 2002. ¿Por qué? Sí, porque principalmente las tasas de desempleo en nuestros departamentos tienen las cifras similares a las de la crisis del 2002. Y además porque están sucediendo hechos como, por ejemplo, ya 2.000 uruguayos se están pasando a residir, alquilar en la Argentina con todo lo que eso implica, ¿no? Y además, lo que está sucediendo diariamente, donde masivamente ciudadanos de nuestros territorios cruzan hacia la Argentina y donde vemos diariamente que cierran comercios pequeños sobre todo y fundamentalmente el envío de trabajadores al seguro de desempleo y sectores de comercio que son principalmente afectados, ¿no? Como bueno, los sectores gastronómicos han sido afectados, los sectores de farmacia, qué decir lo que son los dispendios de combustibles. Entonces, bueno, la verdad que la situación en nuestros departamentos es muy grave. Nosotros la catalogamos como caótica y no es que ahora la planteamos con mayor crudeza porque la venimos diciendo desde antes que se abrieran los puentes. Nosotros venimos trabajando en esta situación. Presentamos un proyecto de ley cuando los puentes todavía estaban cerrados. Usted dice que presentaron iniciativas cuando los puentes todavía estaban cerrados por la emergencia sanitaria. Exactamente, hay un proyecto de ley estando los puentes cerrados y es más, venimos trabajando con los centros comerciales porque sabíamos que donde esta situación los puentes se abrieran iba a pasar esto, ¿no? Y a su vez en la Comisión de Fronteras, recuerden ustedes que el año pasado en diciembre recorrimos todos los departamentos del litoral desde Salto hasta Colonia e hicimos reuniones con organizaciones sociales, con los gobiernos departamentales, con los centros comerciales que son los que han llevado además adelante sobre todo la presentación de propuestas. Y el 14 de diciembre fue la última reunión que nosotros tuvimos de la comisión y enviamos a cada uno de los ministerios y de los entes que tenían responsabilidad estas propuestas por nota a los efectos de que nos hicieran una devolución de lo que habíamos recibido. Y bueno, volvimos a sesionar la comisión, no tuvimos respuestas, convocamos a Cancillería para el mes de abril y al ministro de Trabajo fundamentalmente a los efectos de que se nos diera
empezar a conversar sobre políticas públicas de empleo para nuestros departamentos, ¿no? Y Cancillería, los efectos de lo que nos diera una visión de en qué está el Plan Nacional Estratégico de Fronteras, que fue lo que se nos dijo del gobierno, que iba a tener una mirada de fondo sobre lo que está sucediendo en nuestra frontera. Bueno, pasó abril, no concurrieron, estamos en mayo, el ministro Mieres suspendió una de las idas y en la siguiente que fue manifestó que no podía decir nada porque iban a estar unos anuncios que, bueno, en definitiva a la tarde fueron las medidas que el presidente de la República, y extrañamente para nosotros, solo se las transmitió a dos de los intendentes de los departamentos afectados, ¿no? Porque convocó al intendente Olivera de nuestro departamento de Paysandú y al intendente Laflug de Río Negro, dejando por fuera incluso algunas de las medidas dejó por fuera Soriano y bueno, no convocó tampoco al intendente de Salto. Vayamos justamente a las medidas. Es importante el contexto que daba usted, la historia de estas discusiones, pero ahora hay anuncios y sería bueno conocer cómo los evalúan ustedes. Por ejemplo, el Frente Amplio pedía ejecutar algunas de las medidas incluidas en aquel proyecto de protección integral de las zonas fronterizas que presentó en octubre de 2021. En particular, el aumento hasta el tope legal de 39% del descuento en la comercialización de combustibles en las estaciones de servicio fronterizas, contando para ello con el aval, porque tenían el aval de las organizaciones comerciales del litoral y de los estacioneros. Esto fue contemplado justamente en el paquete del miércoles. Sí, esa medida fue contemplada. Sí. Era una de las más solicitadas y había unanimidad de los centros comerciales y nosotros la tomamos también y fue contemplada. Por otro lado, el Frente Amplio pedía profundizar en medidas de exoneraciones y alivios fiscales a las MIPYMES a efectos de generar empleo. Y esto también fue contemplado por el gobierno. No sé si al extremo que ustedes lo buscaban, pero por un lado se prorroga una serie de exoneraciones y beneficios que estaban incluidos en la Ley de Frontera 2 y que en principio se agotaban el 30 de abril. Y por otro, se agregó que en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, cuando una empresa sume a su plantilla a una persona de entre 15 y 29 años o a un mayor de 45 que pertenezca a un hogar por debajo de la línea de pobreza, será subsidiada con el 60% del salario durante 6 meses si el contratado es hombre y del 80%, subsidio del 80% si la contratada es mujer. El monto máximo del subsidio, 33.789 pesos. En esta materia, entonces, ¿cómo ven lo que se resolvió? Nosotros ahí vemos que no específicamente son las que nosotros entendemos que se tienen que tomar. Primero, con respecto a lo de OCE y UTE, nosotros consideramos que ya se tienen que aplicar, ya se tendrían que haber aplicado y no mandarse a estudiar, porque en este caso recién se le encargan a los entes que se estudien posibles exoneraciones y no, en este caso nosotros entendemos... Ah, no, pero usted está hablando de otra de las medidas, ¿no? Yo le estaba leyendo algunas. Usted habla de otro punto que es cuando se encomienda a OCE y a UTE estudiar la exoneración de los cargos fijos a los comercios comprendidos en los beneficios de la Ley de Frontera. Esa es otra medida. Usted me dice de las exoneraciones. Claro. En el caso, nosotros entendemos que las exoneraciones y alivios fiscales tienen que pasar por otro tipo de medidas. Estas exoneraciones únicamente, lo decía incluso nuestro propio intendente, ¿no? Hay que hablar con las empresas qué fue lo que pasó, porque solamente se acogieron de 11.847 pequeñas empresas y de 6.956 microempresas que podían estar comprendidas en estas exoneraciones. Solamente se acogieron en el BPS 2.310 pequeñas empresas y 2.784 monotributistas. Cuando nosotros hablábamos con los centros comerciales, porque cuando pasó esto, incluso nos solicitaron del gobierno cuando iban a la Comisión de Fronteras, era que hiciéramos conocer estas exoneraciones. Sí, a ver, repaso cuáles son las exoneraciones. Sí. Exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios, exoneración del impuesto unificado monotributo y monotributo social MIDES, exoneración del IVA mínimo mensual para las pequeñas empresas,
exoneración efectiva de los anticipos de IRAE, exoneración efectiva de los pagos mensuales del impuesto al patrimonio. Sí, lo que nos decían los comerciantes era que no le movían la aguja y que incluso les significaba más gastos de lo que hacer todos los trámites frente al BPS, a la DGI, que lo que significaba de beneficio. Creo que esas habían sido las razones por las cuales no se acogieron. Esas fueron las razones cuando nosotros hablamos con los centros comerciales, por los cuales, reitero, tan pocas empresas se acogieron. Creo que en este caso hay que volver a hacer un relevamiento y una nueva conversación con los centros comerciales, a ver si estas medidas en definitiva los benefician o no, y si esta ampliación les permite verse beneficiados y se pueden acoger más empresas, ¿no? Porque en definitiva cuando hay renuncia fiscal, como en este caso, lo importante es que les llegue a los beneficiados, y cuando les llega a los beneficiados, después el comercio local que también pueda trasladarlo al consumidor final, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es que también desestimular el trasiego de personas cruzando hacia el otro lado, ¿no? Y por otro lado, esa que yo también citaba, que se agregó ahora, la de los estímulos al empleo. Sí, eso, el tema que teníamos era que mucha de lo que nos decía el centro comercial, por ejemplo, acá en Paysandú, es que muchas de los comercios, sobre todo acá en Paysandú, no tenían efecto porque no era tanto que también aparecían como cerrados los comercios y en realidad se habían pasado al informalismo. Entonces decían, no podían sostenerse con sus propios empleados en algunos casos, era muy difícil que pudieran contratar nuevos empleados. Y la otra es la característica, ¿no?, que tienen las empresas en Paysandú, por lo menos. En Paysandú hay 5.493 empresas activas, y de ellas el 86% son microempresas, ¿no? Entonces, y el 9,4% son pequeñas empresas, o sea que el margen para tomar nuevos empleados y no pasarse de la calidad de microempresas o pequeñas empresas con lo que conlleva los beneficios que tienen las pymes, contratando nuevos empleados, es muy pequeño. Entonces, y el 43% es de comercio. Entonces es muy difícil que también se puedan acoger a este beneficio de contratar nuevos empleados, porque perderían la calidad de micro o de pequeña empresa. Entonces tampoco es una política pública de generación de empleo genuino como la que nosotros entenderíamos que tendría impacto. Después se tomó otra medida con respecto a farmacias, ¿no? Incorporarlas al descuento de 30% en las compras con la tarjeta Mastercard Brow Recompensa los días martes y jueves desde el 16 de mayo y hasta fin de agosto de 2023. Y esa es una de las medidas de impacto directo que nosotros entendemos que era de las que había que buscar. O sea, usted dice que lo que se necesita son medidas que bajen el precio de productos o servicios. Tal cual. Que la solución no va por el lado de darle a las empresas o a los comercios exoneraciones o subsidios, que lo que tiene que haber son instrumentos para bajar precios. Exactamente. Productos ancla es lo que hablan los centros comerciales, es lo que hemos estado hablando permanentemente con el gobierno también. Son estímulos, como por ejemplo esto, directamente los de la farmacia, es un caso concreto, que haga que la gente estimule que los martes y los jueves, teniendo determinada tarjeta, los precios de la farmacia me van a salir más baratos, los de los combustibles es otro ejemplo, y así podríamos repetir con varios. Nosotros habíamos propuesto, y desde los centros comerciales se ha propuesto una canasta básica de productos de primera necesidad, que también con una tarjeta específica pudiera devolverse
al comercio, al consumidor local identificado, y bueno, de esa manera, teniendo menor costo los productos, bueno, desestimule y beneficia a su vez la gente que tenga un menor precio los servicios. Esas son lo que verdaderamente las medidas que se estaban planteando dentro de los centros comerciales y que nosotros entendíamos que eran las que podrían ir directamente hasta el meollo de la cuestión y que serían efectivas realmente. Porque estas son continuidad de las que se venían llevando adelante y que en definitiva no tuvieron hasta ahora el impacto que desalentara o que por lo menos beneficiara a los pequeños y medianas empresas que no han podido revertir la situación tan preocupante que estábamos contando, ¿no? ¿Ustedes siguen reclamando instrumentar el plan de microimportación? Sí, ese está dentro del planteo que realizamos. Sí, una idea que ha manejado el intendente de Salto, Andrés Lima, que es Frente Amplista, pero también la ha manejado el senador blanco Sergio Botana, que fue intendente de Cerro Largo y es nacionalista. Sí, exactamente. Y hay incluso, cuando fuimos a Salto, hubo un compromiso. Yo participé de un evento que hizo la Universidad Católica, que tiene un observatorio muy importante para toda la región, cómo impacta en estos momentos. Fue el año pasado. Hay 3 proyectos en el Senado. Uno es de Botana, el otro es de Coutinho y el otro es de Manín y Ríos, también conjuntamente con el del Frente, que está en diputados, y se nos convocó por parte de los centros comerciales a que se trataran esos 3 proyectos y el del Frente Amplio. Y en realidad ninguno de los 3 ha podido avanzar en el Senado tampoco, porque bueno, en realidad evidentemente hay cuestiones ahí de fiscales y de tributarias que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo y que bueno, no está en la voluntad o no existe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas la idea de avanzar por ese lado. Microimportación, en términos concretos, ¿qué implica? Microimportación implica tener la posibilidad de importar en grandes cantidades y poder hacerlo de esa manera que abaraten los productos, porque eso es lo que la gente no entiende, como un producto que ve en las góndolas que sale, que lo traen de la Argentina, ¿no? Eso es lo que no entienden, que en realidad es importado de la Argentina, puede tener un valor tan alto en el Uruguay, cuando el costo en la Argentina está tan barato. Entonces, hacer la microimportación en grandes volúmenes y que se pueda pasar incluso, cortar la cadena, ¿no? Porque en realidad... A ver, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De que el propietario de un supermercado de Paysandú vaya con su camioneta, cruce a Colón, compre y traiga? No entiendo, a ver. En realidad sería tratar de cortar la cadena de todos los pasos que hay desde que se importa hasta que llega al consumidor final. Hay que instrumentarla bien, cuáles serían dentro de esos pasos, cuáles se podrían instrumentar. Por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijo en la comisión que es de muy difícil la instrumentación, y por eso creo que tampoco avanza, porque establece que por razones fiscales tampoco sería posible, ¿no? A raíz de eso creo que es que no se ha podido llevar adelante, por lo que plantea usted también, o por alguno de los pasos que en realidad en la cadena desde la importación hasta la comercialización se tienen que realizar sí o sí. Pero bueno, habría que ver dentro de las posibilidades de qué manera se puede instrumentar. Hay algunos planteos también, capaz que sería interesante que se pudiera
hablar con el diputado del Partido Colorado, Martín Merazzi, le he hecho algunos planteos en la Comisión de Fronteras también en busca de esto, ¿no? De cómo se puede instrumentar que no haya tanta diferencia entre los precios de importación y los precios que le llega al consumidor final. ¿Ustedes son partidarios del 0 kilo en la frontera? No. La Cámara de Industrias ha salido a reclamar fuertemente esa medida, drástica totalmente, ¿no? No dio resultado en su momento, ¿no? Incluso ya adelante por el gobierno del Frente Amplio. Bueno, pero entonces, para terminar y en su evaluación, en este paquete que se dio a conocer esta semana, ¿cuál es el balance? Bueno, hay medidas que las reconocemos como necesarias. La del combustible era una medida que la reclamábamos. Otras medidas que están bien que se tomen, nosotros incluso las exoneraciones las hemos votado. Las medidas de la farmacia es una medida directa que bueno, a pesar de que es acotada a 2 días y a una tarjeta, va dirigida a lo que pensamos que tiene que llegar. Y bueno, hay otras que se pueden ir tomando que en realidad pensamos que sería de mayor impacto, y lo otro que nosotros requerimos es que haya como lo que estamos precisando, ¿no? Que sean políticas públicas de frontera y no que se vaya actuando sobre la emergencia, ¿no? Y no que se vayan tomando estas medidas parciales, ¿no? Porque en realidad no hemos visto medidas generales o estructurales. Eso es lo que estaría faltando. Y por supuesto en temas de empleo está, como decíamos hoy, el tema de los subsidios, el tema de la posibilidad de que se tomen trabajadores de esta manera no va a solucionar el tema del desempleo ni la falta de empleo en nuestros departamentos. Cecilia Botino, abogada, diputada por Paysandú del espacio 609 Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer nuestra posición. ¿Cómo se evalúa en la zona este paquete de medidas que anunció esta semana, el miércoles, el Poder Ejecutivo para atender en el litoral los problemas que se están generando en materia de empleo, en materia de viabilidad de empresas, en particular comercio? Vamos a tener enseguida un segundo enfoque, el de un intendente blanco, Omar Lafluf, de Río Negro.